Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video vamos a resaltar lo que es los puntos más importantes de lo que es la gestión de integración y la gestión de alcance. Según su definición, la gestión de integración engloba lo que es los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades del objetivo principal. Hay una interrogante que surge, es ¿quién ejerce lo que es la gestión de integración? Según su definición, que vimos anteriormente, es responsabilidad fundamental del director de proyecto, lo que implica mantener siempre una visión en conjunto. Es decir, que gran parte de su trabajo consistirá en llevar a cabo lo que se ha planteado en el plan de proyecto. De manera que si las cosas empiezan a torcerse y a desviarse de lo que estaba previsto o planificado, será el director de proyecto el responsable de llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias para volver a alinear el plan del objetivo del proyecto. Uno de los puntos más importantes que se va a tratar es cuáles son los procesos de lo que es la gestión de integración. Pues bien, lo más importante es denominar los procesos, ya que se denomina por un acta de constitución, plan de dirección de proyecto, dirección y gestión de proyecto, flujo de entregables, gestión de conocimiento, monitoreo y control del trabajo, control e integración de cambios y cierre del proyecto o fase. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? Esta está constituida por la firma del acta que autoriza formalmente el inicio del proyecto, y en ella debe quedar asignado el director de proyecto, siendo recomendable su participación en la elaboración del acta, ya que ésta le otorga la autoridad para asignar los recursos del proyecto. También podemos decir que los proyectos son autorizados por alguien externo, es decir, por los patrocinadores, la oficina de dirección de proyecto o un comité ejecutivo de la organización o portafolio. Cualquiera de ellos debe encontrarse a un nivel apropiado para financiar el proyecto. Asimismo, la autorización se mueve en función de las necesidades internas de la empresa. Como segundo punto de lo que es el proceso de la gestión de integración, decimos que el plan de dirección de proyecto se trata de un documento o un conjunto de documentos que se utiliza para dirigir la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. Deben ser formalmente aprobados. El director de proyecto, junto al equipo especialista del proyecto, es el encargado de crearlo. Dicho proceso de planificación se repetirá a lo largo de toda la vida del proyecto y está interrelacionada con las diferentes áreas de conocimiento. También nos puede surgir una interrogante, es ¿qué contiene este plan de dirección de proyecto? El contenido del plan para la dirección de proyecto varía de acuerdo al área de aplicación y complejidad del proyecto. El mismo documenta lo que es la salida de los procesos de planificación de la idea principal. Esto también tenemos que tener en cuenta los procesos de dirección de proyectos seleccionados por el equipo de la dirección de proyecto y su nivel de implementación, además de las descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizan para llevar a cabo esos procesos y cómo se utilizan para dirigir el proyecto específico. Cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, información relacionada con la supervisión y control de cambios, base para la gestión de configuración, procedimientos para alcanzar y gestionar la integridad de las líneas de base de medición del rendimiento del proyecto y también la necesidad y técnica de la comunicación entre los interesados. Y como último, no menos importante, lo que es el ciclo de vida del proyecto seleccionado. Este plan de dirección de proyecto está compuesto por el alcance, requisitos, cronogramas, costo, calidad, plan de mejoras, plan de recursos, comunicación, riesgo, adquisiciones e interesados. Como tercer punto tenemos lo que es la dirección y gestión de proyectos. Bueno, esta se determina por el liderazgo y métodos que aplican los recursos en las diversas fases de un proyecto, teniendo en cuenta su eficacia a la ejecución, resolviendo los cambios que pueden generarse y a su vez teniendo en cuenta los avances técnicos o hábitos de los consumos que pueden estar presentes en dicho esquema del proceso de un proyecto, de acuerdo a las metas establecidas para alcanzar el éxito y continuar con los requisitos del mismo. Las actividades de un proyecto están para satisfacer los procesos que determinan la gestión mediante el conocimiento y habilidades de la dirección, demostrando su herramienta y desarrollo.
Como cuarto punto podemos ver lo que es flujo entregable. Según su definición, el flujo entregable no solo es todo aquello que está referido a una documentación del proyecto, adjuntado a cada fase del mismo, lo cual hace referencia a toda acción de actividades que se es visible mediante las aprobaciones del director de proyecto y demás involucrados. Se pone, por ejemplo, los documentos de aceptación, los planos, maqueta de arquitectónicas, fases terminadas de cada proyecto. Todo esto engloba lo que es flujos entregables por ser medibles y monitoreadas para el avance del mismo. Como quinto punto vemos lo que es la gestión de conocimiento de un proyecto, donde decimos que es el proceso que pertenece al grupo de procesos de ejecución y su principal beneficio es aprovechar el conocimiento existente de los recursos para mejorar los resultados del proyecto y que el conocimiento creado esté disponible para ser aplicado y apoyar las fases o proyectos a futuros. Como sexto punto podemos ver lo que es el monitoreo y control del trabajo del proyecto. Es donde decimos que es el proceso que consiste en dar un seguimiento, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos definidos en el plan para la dirección de proyectos. Es necesario recordar que es responsabilidad del director de proyecto y su equipo de recursos monitorear y controlar el trabajo que consiste en observar qué está ocurriendo en el proyecto, así como en implementar las acciones correctivas necesarias con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto. También nos puede surgir una interrogante, es en qué consiste el monitoreo y control del trabajo del proyecto. En esto podemos decir en comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan de dirección de proyecto. Evaluar el desempeño para determinar una necesidad de una acción preventiva o correctiva y para recomendar aquellas que se consideran oportunas. Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar, monitorear los riesgos existentes del proyecto para asegurarse de que se identifiquen ellos mismos. Se informa sobre su estado y se implementan los planes apropiados de respuesta a los riesgos. Mantener durante la ejecución del proyecto una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación relacionada. Proporcionar la identificación o información necesaria para sustentar el informe de estado. O decimos que la mención del avance y las proyecciones del proyecto. Proporcionar las proyecciones que permitan actualizar y la información relativa al costo y al cronograma actuales. Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando estos se produzcan. Pasaríamos a lo que es el séptimo punto, que sería el control integrado de cambios del proyecto. Esto hace referencia a lo que es realizar el control integrado de cambios. Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios relacionadas al proyecto, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, así como los activos de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. También quiero hacer referencia en cuanto a las acciones que deben gestionarse en estos cambios, lo cual decimos que influir los factores que evalúen el control de cambios, de forma que se implementen únicamente cambios aprobados. Revisar, analizar, aprobar las solicitudes de cambios de forma rápida. Gestionar los cambios aprobados, mantener la integridad de la línea base, revisar, aprobar y rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas. Coordinar los cambios a través de todo el proyecto. Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio. Como último punto tenemos lo que es cerrar el proyecto o fase en la gestión de integración, donde decimos que es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección del proyecto para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El director del proyecto revisa toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que todo el proyecto haya alcanzado sus objetivos. Podemos decir que lo que es el cierre de proyecto o fase tiene dos procedimientos, lo cual es el procedimiento de cierre contractual y el procedimiento de cierre administrativo. El procedimiento de cierre contractual incluye todas las actividades e interacciones requeridas para cerrar cualquier acuerdo contractual establecido en el proyecto, además de definir actividades
de respaldo del cierre formal del proyecto. Este procedimiento implica tanto la verificación del producto, que todo el trabajo se haya completado de forma correcta y satisfactoria, como el cierre legal, las actualizaciones del registro del contrato para reflejar los resultados finales y archivo de esa información para su uso a futuro. En los términos y condiciones de cada contrato deben establecerse especificaciones para el cierre del mismo, que deben formar parte del procedimiento. Como segundo procedimiento decimos que es el cierre administrativo, donde decimos que se describe con detalle todas las actividades, interacciones, roles y responsabilidades del equipo del proyecto, donde deben presentarse reporte final del proyecto, resumen del presupuesto final con balance de recursos gastados y beneficios obtenidos, cronograma final y con balance de desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado, directorio de participantes en el proyecto, es decir, proveedores, subcontratistas, equipos, histórico del proyecto, archivo de toda la documentación generada mediante todas las fases del proyecto, evaluación final de los integrantes y del equipo, entrega de los trabajos antes de la salida del equipo, actualización de las clasificaciones de los miembros del equipo. Ahora pasamos a lo que es la gestión de alcance. En su definición decimos que la gestión de alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito. Es decir, qué trabajo hay que realizar. El objetivo principal de la gestión de alcance es definir, controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Para llevar a cabo la gestión de alcance, quiero darle como puntos importantes lo que es en los procesos de gestión de alcance del proyecto, como lo es la planificación de la gestión de alcance, recopilación de requisitos, definición del alcance, crear el EEDT, validación de alcance, control de alcance. En la planificación de la gestión de alcance se determina cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto, incluyendo la gestión de los requisitos de todos los trabajos a realizar. Para ello, debemos elaborar un plan de gestión de alcance en el que se describa el protocolo de la gestión. Se trata de uno de los planes subsidiarios del plan de dirección de proyectos, en el que se irán agregando todos los elementos en los procesos de la gestión de cada área. Para la recopilación de requisitos es donde consiste en documentar las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas de todos los interesados para convertirlas en requisitos del proyecto. Como segundo punto vemos lo que es la definición de alcance, es donde se centra fundamentalmente en establecer qué está y qué no está definido en el proyecto y sus entregables. La principal salida de este proceso es el enunciado del alcance. Este documento describe en detalle los entregables del proyecto y el trabajo necesario para obtener esos entregables. En otras palabras, define las fronteras del proyecto. Para la definición de alcance podemos decir que existen unos procesos, lo cual es el objetivo del proyecto, descripción de alcance del producto, en esto quiere decir características, requisitos, especificaciones. Como tercer punto tendríamos fronteras del proyecto. Como cuarto punto tendríamos lo que es entregables del proyecto en cuanto a clientes, es decir, productos, servicios, resultados y otros entregables del proyecto. Como sexto tendríamos lo que son los criterios de aceptación de esos entregables. Séptimo tendríamos lo que es la limitación o restricción del proyecto. Como octavo punto tendríamos lo que son las asunciones del proyecto en cuanto al impacto potencial en caso de ser falsas. Y como noveno tenemos otro que se refiere a lo que es la organización inicial del proyecto, estimación preliminar de costos y cronograma. Luego pasaríamos a un punto de lo cual es crear el EDT. Para crear el EDT primero tenemos que saber qué es su significado, su definición, lo cual decimos que es la estructura desagregada del trabajo. Para crear el EDT decimos que una vez tomada la decisión de acometer el proyecto, es preciso definir el trabajo que se debe realizar mediante la elaboración de esta estructura. Se puede definir la estructura desagregada del proyecto como una descomposición jerárquica del trabajo a ser realizado dentro del proceso para el primer punto de alcanzar los objetivos del proyecto y como segunda acción elaborar los entregables del proyecto.
software, servicios, documentación o fases terminadas. Para la creación del EDT, según su característica, incluye todo el trabajo a realizar y también la estructura jerárquica de todos los componentes del proyecto. También existen dos métodos principales para crear el EDT, que sería mediante las plantillas de estándar EDT y mediante la descomposición de alcance del proyecto. Pasaríamos a un punto no menos importante, que lo cual es la validación del alcance. Para validar el alcance es donde decimos que es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, que se han completado, obviamente. En este proceso incluye revisar los entregables con el cliente y el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación final. Y como último punto de esta gestión tendríamos como último proceso, que es el control de alcance, donde decimos que el control de alcance se refiere a las modificaciones en el alcance del producto o el alcance del proyecto. Cubre la identificación, valoración de impacto, documentación, revisión, aprobación y control de todos los cambios producidos, tanto en el producto del proyecto como en el trabajo a realizar.